Me llamo Daniel, y durante casi 10 años he vivido una vida que muchos envidiarían. Mi esposa, Elisa, es el centro de mi mundo, la luz que ilumina cada rincón de mi existencia. Nos casamos jóvenes, llenos de sueños y esperanzas, y juntos construimos un hogar acogedor en las afueras de Madrid. En un barrio tranquilo donde las calles están bordeadas de árboles y los atardeceres pintan el cielo de tonos dorados y anaranjados. Nuestra casa es un refugio de paz, paredes blancas decoradas con fotos de nuestros viajes, un sofá cómodo donde pasamos horas juntos, y un pequeño jardín donde nuestro Golden Retriever, Max, corretea feliz persiguiendo mariposas. Max es parte de nuestra familia. Un compañero leal que siempre nos saca una sonrisa con sus travesuras, como cuando intenta robar palomitas mientras vemos una película. Elisa y yo compartimos una pasión que nos une desde que nos conocimos, el cine clásico los fines de semana. Después de un largo día, nos acurrucamos en el sofá con una manta, un cuenco de palomitas y una película en blanco y negro. Nos encanta discutir las tramas de directores como Alfred Hitchcock o reír con las ingeniosas frases de Audrey Hepburn. En Desayuno con Diamantes, esos momentos son mágicos, un ritual que nos recuerda lo mucho que nos complementamos. A veces, mientras vemos una película, Elisa apoya su cabeza en mi hombro y murmura algo gracioso sobre los personajes. Y yo no puedo evitar sentir que soy el hombre más afortunado del mundo. Admiro a Elisa con una intensidad que a veces me abruma. Su risa es como una melodía, un sonido que resuena como campanas en una mañana tranquila, llenándome de una paz que no puedo describir. Tiene una forma única de reír, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás y los ojos entrecerrados, como si el mundo entero desapareciera en ese instante de alegría. Sus ojos, de un verde profundo, brillan con una chispa que me hace sentir vivo. Cada vez que me mira, siento que me ve de verdad, como si pudiera leer cada rincón de mi alma. Y luego está su forma de transformar lo cotidiano en algo extraordinario. Un simple paseo por el parque se convierte en una aventura porque ella señala a un pájaro que nunca había visto. Inventa una historia sobre una pareja que pasa a nuestro lado. Un café en la cocina, con el aroma del espresso llenando el aire, se siente como una cita romántica en un café parisino. Solo porque ella está allí, contándome sus ideas con esa pasión que la caracteriza. La amo con cada fibra de mi ser, y siempre he confiado en ella ciegamente. No soy un hombre celoso, soy razonable. O al menos eso creía hasta hace poco, pero hace unas semanas, algo cambió. Elisa, que trabaja como guionista para una productora local, comenzó a colaborar en un nuevo proyecto con un director de cine de terror, Marcos Grey. Marcos es un hombre carismático, de esos que llenan una habitación con su sola presencia. Tiene una voz grave, una mirada intensa y una reputación que lo precede. Sus películas, oscuras e inquietantes, han ganado un culto de seguidores en España y más allá. Al principio, me alegraba por Elisa. Estaba emocionada por el proyecto, y yo quería apoyarla en todo. Ella siempre había soñado con trabajar en algo que desafiara su creatividad, y Marcos parecía ser la oportunidad perfecta para que brillara. Sin embargo, algo en la forma en que hablaba de él me incomodaba. Había una admiración en su voz que no había escuchado antes, un brillo en sus ojos que no estaba allí cuando hablaba de mí, y me dije a mí mismo que era una tontería, que no tenía motivos para desconfiar. Después de todo, llevamos casi una década juntos, y nuestra relación siempre ha sido sólida, pero ese sentimiento, como un nudo en el estómago, no desaparecía. Era una sensación extraña, como una sombra que se cuela en un día soleado, un presagio de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Los días pasaron y el nudo en mi estómago creció. Elisa, mi Elisa, ya no era la misma al principio. Intenté convencerme de que eran imaginaciones mías, que el estrés del nuevo proyecto con Marcos Grey la estaba agotando. Pero las señales se volvieron imposibles de ignorar. Empezó a llegar a casa cada vez más tarde, con excusas que sonaban vacías. Tuvimos una reunión que se alargó. Marcos quería revisar el guión una vez más. Su risa, esa risa que siempre había sido mi refugio, desapareció de nuestro hogar. Ya no llenaba el aire con su alegría. En su lugar, un silencio incómodo se instaló entre nosotros, como una barrera invisible que no sabía cómo derribar. Max, nuestro Golden Retriever, parecía notar la tensión. Se acercaba a mí con ojos tristes, como si quisiera consolarme. Mientras Elisa se encerraba en su mundo, intenté hablar con ella, buscar respuestas, pero sus respuestas eran distantes. ¿Estás bien, amor?, le preguntaba mientras desayunábamos en la cocina, el aroma del café flotando entre nosotros. Sí, estoy bien, Daniel, solo cansada, respondía ella, sin mirarme a los ojos. Su voz era un murmullo, carente de la calidez que solía tener. Ya no me buscaba para compartir pequeños momentos.
Como cuando solíamos sentarnos en el balcón a ver el atardecer o cuando me pedía que le contara cómo había sido. Mi día se había vuelto una extraña en nuestra propia casa. Y yo no podía soportar la sensación de que la estaba perdiendo, mi ansiedad crecía con cada día que pasaba. Un voz interior, una que nunca había escuchado antes, me susurraba que algo no estaba bien. Intenté acallarla, recordándome lo mucho que confiaba en Elisa, pero la duda se había sembrado y echaba raíces profundas. Comencé a notar pequeños detalles que antes habría pasado por alto, como revisaba su teléfono constantemente, como se sobresaltaba cuando le preguntaba con quién hablaba, como sus explicaciones sobre su día eran cada vez más vagas. Una noche, mientras ella se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa del salón. No quería espiar, no soy ese tipo de hombre, pero la curiosidad, o tal vez el miedo, me venció. Miré la pantalla y vi un mensaje de Marcos Gray: no puedo dejar de pensar en ti, ¿nos vemos hoy? Mi mundo se detuvo, sentí como si el suelo bajo mis pies se desvaneciera, dejándome caer en un abismo oscuro. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. No podía creer lo que estaba leyendo. Marcos y Elisa, ¿mi Elisa? La mujer que había sido mi todo durante una década, la mujer con la que había planeado envejecer, estaba teniendo una aventura. La idea era tan dolorosa que casi me asfixiaba. Pero necesitaba saber la verdad, enfrentarla, aunque me destrozara esa noche. Esperé a que Elisa saliera de la ducha y bajara a la cocina. La luz del techo era tenue, proyectando sombras largas en las paredes, como si el ambiente mismo reflejara la tormenta que se desataba dentro de mí. Cuando entró, con el cabello húmedo y una camiseta vieja que solía usar para dormir, no pude contenerme más. Elisa, ¿quién es Marcos para ti?, pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía. Ella se detuvo, sus ojos se abrieron con sorpresa, y por un momento, pensé que lo negaría todo, pero entonces, su expresión cambió, sus hombros se hundieron, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento, Daniel, susurró, su voz quebrada. No quería que esto pasara. Marcos y yo, empezó como algo inocente, pero no necesitaba escuchar más. Sus palabras fueron como un cuchillo que se clavaba en mi pecho, cada sílaba un golpe que me rompía un poco más. Me confesó que se habían acercado demasiado durante las largas noches de trabajo, que una cosa llevó a la otra, y que no supo cómo detenerlo. Sus lágrimas caían sin cesar, pero yo apenas podía verla a través de mi propio dolor. Me sentía traicionado, vacío, como si todo lo que había construido con ella se derrumbara en un instante. Pero en medio de ese caos emocional, una certeza se formó en mi mente: no iba a quedarme de brazos cruzados. No iba a ser solo una víctima de esta traición, sobreviviría a esto, y más que eso, haría que Marcos pagara por lo que había hecho. Mi dolor se transformó en una determinación fría y calculadora. Iba a vengarme. El dolor de la traición de Elisa me consumía, pero también me dio un propósito. No podía quedarme sentado, dejando que mi vida se desmoronara sin hacer nada. Decidí que Marcos Gray pagaría por lo que había hecho. Y para eso necesitaba conocerlo, entenderlo, encontrar sus debilidades. Me sumergí en su mundo con una obsesión que nunca había sentido antes. Comencé a ver todas sus películas, cada una más oscura y perturbadora que la anterior. Sus historias estaban llenas de miedo, de personajes atrapados en sus peores pesadillas, y Marcos parecía deleitarse en ese terror. Vi entrevistas suyas en YouTube, donde hablaba con una sonrisa arrogante sobre cómo el miedo era el lenguaje universal. Cada palabra suya alimentaba mi furia, pero también me daba ideas. Si Marcos era un maestro del miedo, yo usaría ese mismo miedo contra él. Decidí que la mejor manera de acercarme a él era infiltrarme en su mundo. Creé una identidad falsa, Daniel Moreno, un actor amateur con un interés en el cine de terror. Me inscribí en un casting para su próxima película, Sombras Eternas, que se rodaría en un pueblo cerca de Barcelona. Preparé un monólogo que había ensayado frente al espejo durante noches, canalizando todo mi dolor y mi rabia en cada palabra. El día del casting, llegué al lugar con el corazón latiendo con fuerza. El aire olía a sal, y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas cercanas era lo único que rompía el silencio. Había otros actores esperando, algunos nerviosos, otros confiados, pero yo estaba en otro nivel de tensión. Cuando llegó mi turno, entré en una sala pequeña donde Marcos estaba sentado detrás de una mesa, con un cuaderno lleno de notas y una cámara grabando. Daniel Moreno, ¿verdad?, dijo Marcos, mirándome con esos ojos oscuros que parecían perforarme. Asentí, intentando mantener la calma. Adelante, sorpréndeme, añadió con una sonrisa que me hizo apretar los puños. Comencé mi monólogo, una pieza que había escrito yo mismo sobre un hombre traicionado por todo lo que amaba.
Las palabras salieron de mí como un torrente, cargadas de emoción cruda, mi voz temblaba, mis ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento, olvidé que estaba actuando. Estaba exponiendo mi alma frente al hombre que había destruido mi vida. Cuando terminé, el silencio en la sala era abrumador. Marcos me miró fijamente, y luego, lentamente, comenzó a aplaudir. Eso fue intenso, dijo, inclinándose hacia adelante. Tienes el papel. Salí de la sala con una mezcla de alivio y satisfacción. Lo había logrado. Ahora estaba dentro, y mi plan podía comenzar, pero también sentí un peso en mi pecho. Para vengarme, tendría que vivir una doble vida, fingiendo ser alguien que no era mientras escondía mi verdadero propósito. No sabía entonces cuánto me cambiaría esta decisión, ni cómo me arrastraría hacia una oscuridad que nunca había imaginado. El rodaje de Sombras Eternas comenzó en un pueblo costero cerca de Barcelona, un lugar donde las calles estrechas y las casas de piedra parecían sacadas de un cuento gótico. Desde el primer día, me convertí en un observador silencioso. Me mezclaba con el equipo, fingiendo ser solo un actor más. Mientras estudiaba cada movimiento de Marcos, pronto descubrí sus debilidades. Marcos era un controlador obsesivo, alguien que no toleraba errores. Si algo salía mal, su temperamento estallaba, y todos en él set lo sentían, pero también noté su paranoia. A veces, miraba por encima del hombro, como si esperara que algo o alguien lo sorprendiera. Decidí usar eso a mi favor. Comencé a sembrar el caos de manera sutil. Una noche, dejé una nota anónima en su camerino que decía: el miedo te encontrará al día siguiente. Manipulé el equipo de sonido para que emitiera un susurro inquietante durante una escena clave, haciendo que todos en el set se miraran con nerviosismo. Luego, saboteé una de las cámaras, causando un retraso que puso a Marcos al borde de un ataque de nervios. Con cada pequeño incidente, veía cómo su confianza se desmoronaba. Empezó a dudar de sí mismo, a cuestionar si estaba perdiendo el control de su propia película, y yo, desde las sombras, observaba con una satisfacción fría. Pero no todo fue según lo planeado. Durante el rodaje, conocí a Sara, una actriz que interpretaba el papel principal. Sara era diferente a todos en el set. Tenía una calidez que contrastaba con la tensión del ambiente. Era de Sevilla, con una risa contagiosa y unos ojos que parecían entender más de lo que decían. Entre toma y toma, empezamos a hablar. Me contó sobre su infancia, sobre cómo había soñado con actuar desde que era niña, y yo, sin darme cuenta, comencé a abrirme con ella. Por primera vez desde la traición de Elisa, sentí algo que no era odio ni dolor. Sentí esperanza, una chispa de luz en medio de mi oscuridad. Sin embargo, esa chispa trajo consigo un conflicto interno. Mi plan de venganza seguía en marcha, pero ahora me encontraba dividido. Una parte de mí quería seguir adelante, destruir a Marcos y hacerle sentir el mismo dolor que yo había sentido, pero otra parte, una que Sara había despertado, anhelaba dejar atrás el odio y encontrar una nueva forma de sanar. No sabía entonces que Sara también escondía sus propios secretos, ni cómo su presencia cambiaría el rumbo de mi venganza. Con el tiempo, me convertí en el director de un horror que no estaba en el guión. Mis manipulaciones habían llevado a Marcos al borde de la locura. Estaba paranoico. Gritaba a su equipo por el más mínimo error y revisaba cada detalle del set como si esperara encontrar una amenaza. Había logrado mi objetivo. Lo había hecho sentir el miedo que él tanto glorificaba en sus películas. Pero no me sentía satisfecho. La venganza, que al principio parecía dulce, ahora me dejaba un sabor amargo. Todo llegó a un punto crítico durante el rodaje de la escena final de Sombras Eternas. Era una noche fría, y el set estaba iluminado por luces tenues que proyectaban sombras inquietantes en las paredes de una iglesia abandonada. Marcos estaba al límite, y yo sabía que era el momento de enfrentarlo. Durante un descanso, lo llevé a un rincón apartado y dejé caer mi máscara. Sé lo que hiciste con Elisa, le dije, mi voz temblando de rabia. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no lo negó. En cambio, me miró con una mezcla de culpa y desafío. No sabes lo que estás diciendo, Daniel, respondió, pero su voz carecía de convicción. Entonces, algo inesperado ocurrió. En lugar de atacarlo, me encontré hablando desde el corazón. Le conté cómo su aventura con Elisa había destrozado mi vida, cómo me había sentido traicionado, cómo había planeado destruirlo, y luego, en un impulso que ni yo mismo entendí, le hice una propuesta. ¿Y si usamos este dolor para crear algo diferente?, dije. ¿Y si hacemos una película que no se trate de miedo, sino de sanación? Marcos me miró fijamente, y por un momento, pensé que me rechazaría, pero luego asintió lentamente. Tal vez tengas razón, murmuró. A partir de ese momento,
Dejamos de ser enemigos y nos convertimos en colaboradores. Juntos, comenzamos a trabajar en un nuevo guión. Uno que exploraba el proceso de sanar después de una traición. Fue un proceso catártico, no solo para mí, sino para todo el equipo. Por primera vez en meses, sentí que estaba dejando atrás la oscuridad que me había consumido. El nuevo proyecto con Marcos se convirtió en una luz en mi vida, luz tras la sombra, como lo llamamos. Era una película sobre redención, sobre encontrar fuerza en el dolor. Trabajar en ella me ayudó a sanar, a enfrentar mis propios demonios. También me dio el coraje para hablar con Elisa una tarde. La invité a tomar un café en un pequeño bar cerca de la Plaza Mayor. El ambiente era cálido, con el aroma del café y el murmullo de las conversaciones a nuestro alrededor. Lo siento mucho, Daniel, me dijo, con lágrimas en los ojos. No hay día que no me arrepienta de lo que hice. Sus palabras eran sinceras, y por primera vez, sentí que podía perdonarla. No significaba que volveríamos a estar juntos, pero sí que podía dejar atrás el resentimiento. Todo parecía ir bien, el rodaje avanzaba, y yo sentía que finalmente estaba reconstruyendo mi vida. Pero entonces, comenzaron a llegar mensajes anónimos. Al principio, eran pequeños, un correo electrónico que decía, «Te estoy observando», un texto que llegaba a medianoche con las palabras «El juego no ha terminado». Mi corazón se aceleraba cada vez que veía uno. ¿Quién estaba detrás de esto? Marcos, no. Él parecía tan sorprendido como yo. Entonces, una noche, recibí una foto. Era una imagen mía y de Sara, tomada en el set, con un círculo rojo alrededor de su rostro. Fue entonces cuando lo entendí. Sara, la mujer que me había dado esperanza, no era quien decía ser. Una investigación rápida reveló la verdad. Sara había estado manipulándome desde el principio. Ella había enviado los mensajes, había alimentado mi paranoia, y había orquestado todo para verme caer. Su verdadero objetivo era observar cómo el miedo y la venganza me consumían, como si yo fuera un experimento para su propia curiosidad retorcida. No podía dejar que Sara ganara. La enfrenté una noche en el set, después de que todos se habían ido. La luna iluminaba el lugar, proyectando sombras largas que parecían danzar a nuestro alrededor. ¿Por qué lo hiciste, Sara?, le pregunté, mi voz llena de dolor. Ella sonrió, una sonrisa fría que me heló la sangre. Quería ver hasta dónde podía llegar el miedo, dijo. Quería entender su verdadera naturaleza y tú, Daniel, eras el sujeto perfecto. Sus palabras me golpearon con fuerza. Me di cuenta de que, sin saberlo, me había convertido en parte de su juego. Pero también entendí algo más. El verdadero horror no era un monstruo en la oscuridad, ni un director arrogante, ni una traición. El verdadero horror era mi incapacidad para soltar el pasado, para dejar de aferrarme al dolor. No más, dije, mi voz firme. El horror no me define. Elijo la luz. Di un paso atrás, dejando a Sara y su juego detrás de mí. Terminé el rodaje de Luz tras la sombra y, con él, cerré ese capítulo de mi vida. No volví con Elisa, pero encontramos una manera de ser amigos. Marcos y yo seguimos colaborando, creando historias que inspiraban en lugar de aterrorizar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, comencé a vivir de nuevo, no como víctima, ni como vengador, sino como el autor de mi propia historia, un hombre que había encontrado la luz después de nacer en la oscuridad.